Pero déjame decirte ahora que hay más bendición en la fosa donde puedas estar en este momento, porque estás dependiendo de Dios, que en el palacio de los reyes, donde dependes de los hombres. La situación y el lugar donde te encuentres, eso no es algo que defina lo que tú eres, porque no es el lugar ni la circunstancia. Es quien está contigo en ese lugar y en esa circunstancia. Es quien está contigo en esa fosa donde te lanzaron para acusarte, para destruirte, donde quizás muchos se levantaron contra ti y se levantaron de una forma que tú no entiendes. Y hoy, viendo la palabra del Señor en Daniel capítulo 6, yo quiero que te concentres en este capítulo, porque Daniel 6 nos habla de una historia que parece una historia de película, parece una historia como de un cuento, pero no es un cuento, señores. Es una bella historia real, llena de la confianza que puede tener un hombre que ama, que sirve y que adora a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que hace la gran diferencia. No es el lugar, no es la circunstancia, no es el problema por lo que estemos atravesando lo que quizás puedan definirnos a nosotros. No, es quién está con nosotros en ese problema, quién está con nosotros en ese foso, quién está de tu lado, a quién tú estás adorando, a quién tú estás sirviendo. Eso es lo que define realmente que es el momento de nuestra victoria. ¿Sabes algo? Hay momentos en la vida, dice la Biblia, que cuando se levantaron contra Daniel, se levantaron injustamente. Daniel no había hecho nada malo, sin embargo no se quejó. Y yo quiero que, si tú te estabas quejando por lo que te estaba pasando, hoy quiero que te levantes en el nombre de Jesús y te despojes de toda queja. Pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Pero por qué se levantan contra mí? ¿Por qué me acusan injustamente? ¿Por qué me señalan? ¿Por qué me critican? Porque, ¿sabes por qué? Porque quizás tú no te estás dando cuenta el fruto que Dios ha hecho producir en tu vida. Y la gente que te señala, y la gente que habla mal de ti, y la gente que se levanta sin causa contra ti, es aquella gente que quisieran ser como tú, pero que no han podido serlo. Quisieran tener la influencia que tú tienes, pero no la han podido tener. Quisieran quizás tener el respaldo de Dios que tú tienes, pero no lo tienen, y por eso se levantan contra ti. Quizás tú no ves, ni siquiera tú mismo has podido ver quién tú eres verdaderamente. Pero muchos están viendo en ti, muchos están viendo tus frutos. Quizás muchos están viendo que tú no estás solo y dicen: es poderoso, es sobrenatural lo que pasa en la vida de esta persona. ¿Y sabes por qué? Porque el Dios sobrenatural, el Dios de poder, el Dios que tiene la autoridad para cerrar la boca de tus destructores para que no te destruyan, ese Dios está ahí presente en medio de la fosa. Quizás nos quejamos tanto de las cosas malas que nos pasan, y a menudo estamos diciendo: pero ¿por qué a mí si yo soy bueno? ¿Por qué a mí? Daniel no estaba diciendo: ¿y por qué a mí? ¿Por qué me acusaron injustamente? ¿Por qué me lanzaron en la fosa de los leones si yo no había hecho nada malo? ¿Dónde está el Dios al que sirvo? ¿Dónde está? ¿Sabes por qué? Porque en el confort del palacio donde él se encontraba, Dios no había sido glorificado. Su poder no se había manifestado como se manifestó en el momento cuando lo lanzan a la fosa de los leones. ¿Sabes algo? Quizás en el tiempo que tú has vivido, donde todo ha estado bien, tú no has visto nada sobrenatural. Pero en esa fosa, en esa crisis, en ese problema donde tú ves que no hay salida, donde automáticamente tienes que depender de Dios sí o sí, es allí donde el gran Dios todopoderoso se va a manifestar. No te quejes, porque en ese problema Dios se va a glorificar. En ese problema
no vas a ser destruido. En ese problema no vas a ser derribado. Por el contrario, en ese problema Dios se va a glorificar y tú vas a ser levantado. En esa situación el Señor se va a glorificar poderosamente. Porque si Daniel en el confort, él oraba, claro, dice la Biblia que él buscaba a Dios, era fiel a Dios, adoraba al Señor. 3 veces al día oraba, 3 veces al día iba a su presencia. Pero estaba en el confort de un palacio. Estaba en un lugar cómodo, donde no le faltaba. Porque a pesar de estar en tierra extraña, allí había hallado gracia ante los ojos del rey y de los sátrapas y de todos los sirvientes del palacio y de ese gobierno. Pero saben, era necesario que él supiera que tendría que depender exclusivamente de Dios en el foso. Esa fosa, ese problema, esa crisis, ese desierto, simplemente es para que tú aprendas a depender de Dios. Y escúcheme, amados hijos de Dios, pueblo del Señor, estamos viviendo unos tiempos donde la iglesia de Cristo verdaderamente tiene que sí o sí aprender a depender de Dios. Yo no sé si tú has visto estos días que cada día nos enfrentamos a situaciones diferentes, porque aflicción, muerte, luto y dolor vienen para el mundo entero. Pero ¿saben algo? No importa de qué dificultades podamos estar rodeados, estamos diseñados para depender 100% de Dios. Y es allí, en esas circunstancias, donde nuestra fe es probada, para que nuestra confianza esté puesta únicamente en Dios. Y yo quiero que en esta mañana deja de quejarte. Tú tienes que aprender a dejar la queja. Suelta la queja, porque es en la fosa donde Dios se manifiesta con su poder. Es en la enfermedad. ¿Cómo tú vas a saber que Dios sana si nunca has estado de enfermo? Y si en algún momento has estado enfermo, has dependido 100% del médico, de los fármacos, pero tu fe nunca ha estado en Dios. Entonces vendrán situaciones que te van a apretar y te van a obligar a confiar exclusivamente en el Señor, porque no va a haber otra salida, porque no va a haber de quién más depender sino de Él. Daniel en la fosa no tenía otra opción. O era confiar en Dios o era confiar en Dios. Pero mira qué lindo, porque las situaciones difíciles, cuando vienen esas situaciones difíciles a nuestra vida, nos presionan y nos lanzan a poner nuestra confianza, nuestro amor, nuestra fe y nuestra devoción únicamente en Él. Yo he vivido cosas, yo he oído diagnósticos médicos donde sé que tengo que depender de Dios. He tenido crisis financieras donde sé que si no es Dios el que mete su mano, ahí nada más, no hay otra cosa. Y yo quiero en esta mañana que en el nombre de Jesús tú aprendas a depender de Dios. Vale más estar en una fosa donde Dios se glorifica, donde Dios se manifiesta, donde dependemos de Dios, que estar en un palacio donde dependemos de los hombres, donde dependes del subsidio del gobierno, donde dependes de lo que los demás te dan y tu confianza está puesta en ese hombre o en esa mujer que siempre te soluciona los problemas. Pero qué lindo cuando tú sabes que el Dios al que tú fielmente sirves, aunque estés en el arroyo de Querib, aunque estés en la fosa de los leones, tú sabes que Él siempre va a estar presto para manifestar su poder, para enviar su provisión y para tener cuidado de cada uno de nosotros. Si David, cuando va a enfrentar a Goliat, se queja y dice: pero ¿por qué mis hermanos no van? ¿Por qué ellos que están con el ejército no lo hacen? ¿Por qué a mí? No digas por qué a mí. Si a ti te llegó el problema, enfréntalo. Si a ti te llegó la crisis, levántate, cíñete como varón valiente, como mujer valiente, y enfréntala con el Dios poderoso al que tú le sirves, porque ese Dios no te va a dejar en vergüenza. Ese Dios
no te va a soltar. Ese Dios va a estar contigo y no va a permitir que tú mueras en la fosa. Los leones no te van a hacer daño, porque el Dios al que tú estás sirviendo fielmente está ahí contigo. No es el lugar y no son las circunstancias, es con quién tú vas a enfrentar las circunstancias, es con quién tú vas a enfrentar la crisis. El mundo está anunciando que otra pandemia se ha desatado y mucha gente está temblando y mucha gente está diciendo, ¿y ahora qué? Pero yo estoy aquí para decirte en esta mañana, ahora pues nada, tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Estamos en los tiempos finales, en los últimos tiempos, donde vivir para Dios y en Dios es la mayor de las bendiciones. Lo mejor que te puede pasar es vivir para Dios y vivir en Dios. Y cuando tú vives en Dios y para Dios, no importa lo que suceda a tu alrededor. David dijo, caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10,000, pero no llegarán a mí. ¿Saben por qué? Porque Jehová está de tu parte y está de mi parte. Y mientras que nosotros estemos en el centro de la mano de Dios y en el centro de su voluntad, Él tendrá cuidado de nosotros. Tenemos confianza. Yo ni veo noticias cuando ay, que vi otra pandemia. Yo digo, estamos en los últimos tiempos y sabríamos que cosas como esas y peores que esas vendrán para el mundo entero. Pero los hijos de Dios tendrán confianza en su Dios, y esa confianza los llevará a tener victoria. Como dijo el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Siempre te voy a instar a que confíes en Dios. Siempre te voy a instar a que le creas a Dios. Siempre te voy a instar a que te aferres y camines en Dios y para Dios. Que todo lo que tú hagas aquí en la tierra sea para Dios y en Dios, en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, yo quiero que, si David pudo tener la confianza en Dios para enfrentar a un gigante, derribarlo y cortarle la cabeza, quizás sin quejarse, sin decir, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo soy un niño, soy un joven? Quizás hay mucha gente que, ay, yo soy muy nueva en el evangelio, estoy apenas yendo a leer. No, suelta eso, que si a ti te asignaron es porque Dios sabe que tú puedes en Dios, todo lo puedo en Cristo. Si a ti te asignaron esa crisis, si a ti vino esa tribulación, si a ti vino ese problema, si a ti vino lo que sea que haya venido a tu vida, tranquilo, Dios está contigo y lo que tú tienes que hacer es vivir en su presencia. Llénate de la palabra y deja que la palabra te reconforte y deja que la palabra te anime. Mira lo que pasa. Daniel 6:22 dice la Biblia. Dice, mi Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. ¡Wow! Esto es lo más poderoso. Fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada en contra de usted, su majestad. ¿Sabe algo? ¿Quién te está acusando? ¿Quién se ha levantado contra ti a acusarte falsamente, a calumniarte y acusarte de cosas que tú no has hecho? ¿Sabes algo? No te preocupes, porque lo hermoso de todo esto es que tú seas hallado inocente delante de Dios. Porque cuando somos hallados inocentes delante de Dios, Dios dice, déjamelo tantico para ponerle vergüenza a ese que se levanta. Esos que se levantaron contra Daniel fueron allá al fondo del foso de los leones y ni uno solo quedó vivo, porque todos fueron devorados por esas fieras. ¿Sabes? La gente que se levanta contra los hijos de Dios piensan que ganan. Satanás cuando vio que Cristo murió, que agonizaba, que Cristo moría en la cruz, él hizo fiesta y dijo, wow, lo logré, cómo lo derroté, y cantó victoria. Lo que no sabía era que al tercer día él iba a tener la peor de sus derrotas en toda la historia de su existencia.
Eso era lo que no sabían. Tus enemigos se levantaron contra ti para destruirte y para comer tus carnes. Pero lo que ellos no saben es que el Dios al que tú fielmente le has servido te halló inocente, y Él va a venir a pararse de tu parte, a declararte inocente, a darte la victoria y a poner a esos que se levantaron contra ti, y los va a poner por debajo de tus pies. ¿Sabes por qué? Porque nadie toca a uno al cual Dios halló inocente. Nadie se mete con un hijo de Dios hallado inocente delante de Dios y sale ileso. Hay muchas cosas. Ese suceso que estremeció a nuestra nación y al mundo en estos días. Y quizás muchos dicen, se va a quedar impune. Se va a quedar impune el asesinato de esa familia. ¿Sabes algo? Yo siempre he confiado en el Dios, en ese Dios que defiende a los suyos. El por qué Dios lo permitió, Dios tiene una razón de peso. Pero lo que sí sé es que no se quedará impune al que toca un ungido de Jehová. No se queda impune el que se levanta contra uno al cual Dios halla inocente. Daniel dijo, no, es que mi Dios envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones y no me destruyeran, no me comieran, no me devoraran. Porque sabes una cosa, oh rey, fui hallado inocente delante de Dios. Por eso en esta mañana tú te tienes que levantar. En esta mañana tú tienes que dejar de quejarte. Deja de hacer mala cara. Deja de mirar a aquella persona que se levantó injustamente. ¿Sabes? Yo estoy tranquila. He visto personas que se han levantado sabiendo que me han causado daño, pero ellos se han levantado a hacerme ver como el verdugo y como la persona mala, el ogro diabólico. Y me han calumniado. Hasta una vez me demandaron injustamente, porque el Señor sabe que fue injustamente. Pero yo estoy como Daniel. Mi Dios me ha hallado inocente. Y cuando Dios lo halla a uno inocente, eso es lo mejor que nos puede pasar, mis amados. Que Dios te haya inocente. Porque cuando Dios te haya inocente, Él se levanta. Primero, le cierra la boca a tus destructores. Segundo, te levanta y te hace visible ante todos aquellos que tú no eras visible anteriormente. Y tercero, pone a esos que se levantaron contra ti en el lugar donde ellos te quisieron poner a ti. Esa es la victoria más grande. ¿Sabes? Satanás quiso poner a Jesús en el cementerio, en el corazón de la tierra, en el infierno. Allá lo quiso poner. Pero mira lo que hace el Padre. A Jesús lo resucita al tercer día. Lo corona de poder, de autoridad, de gloria. Lo exaltó hasta donde no hubo más, hasta lo sumo, dice la Biblia. Le dio un nombre sobre todo nombre. Y ahora, ¿sabes quién va a pasar por la eternidad en el lago de fuego? Satanás y sus ángeles y todos los que lo sigan. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quiso tener a Jesús allá. Pero cuando alguien es hallado inocente delante de Dios, Dios lo saca a donde ellos te quisieron poner y pone a esos en el lugar donde quisieron ellos que tú estuvieras. Así que ánimo, no te pelees con la gente, que la lucha tuya no es contra la sangre y la carne. Levántate en esta mañana, confía en el Señor. Y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Proezas gloriosas va a hacer el Señor en tu vida. Tu defensa. Ay, ha pasado tanto tiempo. Eso ya Dios no me va a defender. Eso ya Dios no va a hacer justicia. Eso ya Dios no va a hacer nada. ¿Qué? No. Dios no se ha olvidado.
A Dios no se ha olvidado, Dios no se olvida, como nunca se olvidó del mal que Amalek le hizo a Israel cuando le dijo a Saúl: quiero que lo extermines y no dejes ni a uno solo vivo. ¿Sabe por qué? Porque quiero cobrarle la maldad a Amalek, esa maldad que le hizo a mis hijos cuando ellos venían cansados, cuando ellos venían sin provisiones, cuando ellos estaban en un desierto, cuando ellos venían con hambre, con sed, y él se fue y los atacó. ¿Y cuánto tiempo había pasado? A Dios no se le olvida quién te hizo daño. A Dios no se le olvida quién te mandó al foso. A Dios no se le olvida quién te calumnió. Tú más bien estate tranquilo y pide misericordia. Pide misericordia, porque no tienes ni idea de lo que es que Dios tome a aquellos que te lanzaron a la fosa. A ti te saque de la fosa en victoria y a ellos los lance al fondo de la fosa, donde son destruidos por sus propias fieras. Eso es para pedir misericordia por ellos. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte que tú tienes que estar más tranquilo que nunca. Sin importar cómo se levantaron, sin importar qué te hicieron y qué hablaron. Yo hago oído sordo a todo lo que mis enemigos y detractores hagan y digan. Y estoy tranquila. ¿Sabes por qué? Porque esa que me quiso en el fondo de la fosa, a mí ya Dios me sacó de allá hace mucho tiempo. A mí ya Dios me dio la victoria hace mucho tiempo, hace muchos años. Pero yo siempre he tenido la confianza puesta. Y este capítulo, esta historia de Daniel en el foso de los leones, de verdad que me ha dado una lección de vida. Porque me ha enseñado, lo he vivido. Y yo sé que el que se levantó a calumniarte, el que se levantó contra ti, no va a quedar impune. Porque Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te va a ser tu defensa. Y qué tremendo cuando Dios hace nuestra defensa. Dios está contigo. No lo olvides. Búscalo 3 veces al día, 2 veces al día. Búscalo a cada momento. Busca su presencia. Ámalo, adóralo, sírvalo, hónrelo. Porque Dios es tu defensor. En esta mañana yo quiero que tú ores conmigo. Porque quizás muchas veces te has quejado: ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque deja de decir por qué. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. Porque de ahí te saca Jehová. De ahí te saca la mano poderosa de Dios. De ahí te saca Él. Y quienes van a estar allá son aquellos que se levantaron sin causa contra ti para dañarte. Pero Dios a ti te va a exaltar y te va a poner en lugar de honor y te va a poner en lugar de reconocimiento. Gente que no sabía de ti va a saber de ti por lo que Dios hará a través de tu vida y en tu vida y para tu vida. Padre, te doy gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, yo te doy la gloria en este día, mi amado Señor. Estoy aquí, Señor del cielo, glorificándote, bendiciendo tu nombre que es 3 veces santo, mi amado Rey, dándote honra, gloria y alabanza. Agradecida contigo, Señor, porque sé, oh Dios, que todo lo que tú has hecho es poderoso. Tus obras son incontables. Tus obras, Señor amado, son completamente incontables. Y en esta mañana, Padre, este pueblo, estos hijos tuyos, que quizás han sido amedrentados por el enemigo muchas veces, que quizás han tenido que sufrir el oprobio, la acusación, la calumnia, la persecución, Padre, la difamación. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra hemos visto que nosotros podemos seguir confiados en ti, sin importar lo que pase a nuestro alrededor, sin importar lo que nuestros enemigos hagan, digan. Nosotros seguimos creyendo y confiando y sirviendo y amando. Nuestra esencia no cambia por las circunstancias adversas de la vida. Y tú en esta mañana, si tú habías cambiado por lo que te han hecho, si tú habías cambiado por lo que quizás te habían difamado, te habían acusado, yo quiero que te levantes. No permitas que todo lo que el enemigo hace en tu contra cambie la esencia de lo que verdaderamente tú eres en Dios. No puede cambiar esa esencia. Jesús sabía que Judas era el traidor,
y lo dejó sentarse a la mesa y comer de su plato. Lo dejó que se recostara sobre su hombro. Lo dejó que estuviera cerca. Le lavó los pies como se los lavó a todos los demás. ¿Qué nos enseña eso? Que aún sabiendo que la gente es usada por el enemigo muchas veces para dañarnos, a ellos se le lava los pies como se le lava a todo el mundo. Por ellos se ora como se ora por todo el mundo. Jesús nos dio la lección más grande de vida, de amor y de perdón. Así que en esta mañana Jesús sabía todo lo que Judas tenía en su corazón. Sabía que le robaba, sabía que le traicionaría, pero le lavó los pies, lo dejó que se sentara a la mesa y que comiera de su plato. No importa, deja que el Judas siga comiendo de tu plato. Sigue lavando los pies, porque lo que pase con el Judas no es tu problema. Eso es un problema del Judas con Dios, porque quizás ese Judas está ahí para presionarte y llevarte a que tú realmente dependas de Dios y no de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana oro por este pueblo, oro por estos hijos, oro, Señor, en el nombre de Jesús, porque yo sé que muchas personas están pasando por problemas, dificultades, humillaciones, quizás hasta ultrajes, Señor, de sus propios cónyuges, de las propias personas, Señor, con las que comparten su vida. Y en esta mañana, Dios del cielo, levantamos nuestra voz en el nombre de Jesús de Nazaret para orar por ellos, oh Dios, para declarar una palabra de aliento y de vida sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana yo creo, Padre de gloria, que tú te manifiestas sobrenaturalmente en la vida de cada uno de ellos. Padre, que en medio de la fosa donde quizás muchos de ellos están en este momento, ellos puedan depender única y exclusivamente de ti, y puedan ver, oh Dios, que tú eres un Dios vivo, que ese Dios al que se le ha servido, ese Dios al que se le ha adorado, ese Dios al que se ha honrado, es un Dios al que hemos servido y no ha sido en vano, al que hemos adorado y no ha sido en vano, al que hemos honrado y no ha sido en vano. Es un Dios vivo y de poder, es un Dios que se glorifica, es un Dios que cuando tú veas que está cerca tu destrucción y que ya parece que vas a fenecer, Dios se va a manifestar en ese momento. El superhéroe de tu vida se llama Jesús. El superhéroe de tu casa, de tu familia, de tus niños se llama Jesús. El superhéroe de tu finanza se llama Jesús. Y ese aparece justo en el momento cuando el león quiere abrir la boca para comerte y destruirte y devorarte. Justamente allí aparece Él para cerrar la boca de tus enemigos, para que no te hagan daño. Y en el nombre de Jesús, hoy declaro que tú sales ileso de ese problema, que tú sales ileso de ese foso. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, confíen 100% en el Señor. Confíen en Dios en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene dos velocidades. Tiene el despacio, la velocidad despacio, y tiene la otra velocidad que es el de repente. Dios tiene estas dos velocidades. Él sabe ir despacio, pero Él sabe también venir de repente. Y yo declaro en esta hora que si estás en la fosa donde tú necesitas que Dios se manifieste, el de repente de Dios viene y se manifiesta ahora en el nombre de Jesús. Yo quiero en esta mañana llevarte, pueblo de Dios. No olvides esta lección. Dios tiene dos velocidades. Él sabe ir despacio y Él sabe venir de repente. Y en esas dos velocidades se manifiesta Él. Él sabe estar cuando tú más le necesitas y en el momento que tiene que estar. Hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que hay victoria. En medio del desierto hay victoria. En medio de la crisis hay victoria. En medio de todo aquello que vino, que tú crees que te va a devorar, en el nombre de Jesús hay victoria. Sales ileso de ese problema. Estás abrumado, has pasado malas noches, has pasado malos tiempos, pero hoy el Señor me envió para decirte que no es el lugar y que no son las circunstancias, es con quien tú vas a ese lugar y es con quien tú enfrentas esas adversidades.
Y eso hace la diferencia. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana y el Espíritu de Dios comienza a tocar. Hay una mujer que me está viendo en esta mañana. Tú sabes de lo que yo te voy a hablar en este día. Y escúchame, te sentiste tan acusada, te sentiste tan menospreciada, que dijiste: quiero renunciar a servir a Dios, porque la gente me ha visto por encima del hombro. He sido humillada. Pero el Señor te dice: calla, aguarda y espera en mí. Espera en mí. Sí, espera en Dios. Porque el Señor dice: porque en este tiempo es donde yo te saco y te levanto delante de todos los que quisieron tenerte en el fondo del foso. Y los que quisieron tenerte allá, yo te saco, porque ellos van a dar allá. Ellos van a estar allá para que reconozcan que yo soy tu Dios, para que reconozcan que soy tu Padre, que yo no te he dejado. Escúchame, ¿por qué vas a querer renunciar a lo que Dios te confió, mujer? ¿Por qué vas a querer tirar la toalla? Justamente ahora, en medio de la crisis, es donde tú más confías en Dios y es donde tú ves más la manifestación del poder de Dios. No puedes rendirte en el nombre de Jesús, porque el tiempo de tu victoria ha llegado y vas a ver a Dios fluir, manifestarse, levantarte en alto. Y de lo que te acusaron, has sido hallada inocente delante de Dios. Y estoy hablando en el Espíritu para alguien, y es una mujer que yo sé que está aquí en esta mañana. Escúchame, es injusto lo que han hecho contigo. Y el Señor dice: porque delante de mí te he hallado inocente. Fuiste hallada inocente, y el Señor va a defender tu inocencia. No temas, porque no vas a quedar en vergüenza. No temas, porque los que quisieron pisotearte no van a poder pisotearte. El Espíritu de Dios está en esta mañana. Yo siento su presencia en este día. Hay un hombre, un matrimonio que fue llamado por Dios. Dios los sacó de la cueva, pero ustedes quisieron volver a la cueva. Regresaron otra vez a la cueva, a estar en un lugar donde no deben estar, solo porque no quieren pagar el precio, solo porque quizás no pueden apartar el tiempo para decir: apartamos el tiempo y nos desplazamos hasta el lugar que tengamos que ir para buscar a Dios y consagrarnos para Él y servirle a Dios. Y el Señor dice: hoy te pregunto, como le pregunté a Elías cuando se metió en la cueva: ¿qué haces tú allá? Es un hombre joven todavía con su esposa. Y el Señor te está preguntando esta mañana, varón: ¿qué haces allá? ¿Por qué estás conforme? Si yo ya te había sacado de la cueva, ¿por qué vuelves allá? ¿Por qué vuelves a la cueva? ¿Qué haces ahí? Ese no es tu lugar. Esa no es tu asignación. ¿Por qué te estancaste? ¿Por qué te paraste? Si yo te llamé para que me sirvas, tú y tu esposa tienen un llamado. Y han pensado que el hombre les ha hecho el llamado. Y piensan que están haciendo el llamado, que están cumpliendo el llamado allá donde están, en la cueva a donde regresaron. Y el Señor te dice en esta mañana, varón: levántate y cíñete como varón valiente y paga el precio. Paga el precio, porque yo te he confiado. Yo te he llamado y yo te he entregado una asignación. Sal de la cueva. Ese no es tu lugar. Rukai sama kanda y rabai soja endereba soja y raikondere semarai suba y candore samarai soma. El Espíritu del Señor está en esta mañana, en este lugar. Su presencia está aquí en este día. En el nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu Santo,
Hoy declaro, Padre Celestial, que tu gloria se hace visible y palpable de una forma especial y poderosa en la vida de cada persona presente. Bendigo en esta mañana, Padre, a cada familia representada aquí en este chat, cada persona que está aquí, todas las personas que me han escrito, Señor, estos días, pidiendo mi oración por sus esposos. La mayoría son mujeres y oro por ellas y las declaro en victoria en el nombre de Jesús. Y declaro ciertamente que la mano benéfica de Dios se manifiesta en esa fosa en la que tú estás ahora. En el nombre de Jesús se va a manifestar tanto el poder de Dios que va la gente a tu alrededor a testificar y a decir verdaderamente: Dios está con ella, Dios está con él, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, y declaro, Padre bendito, que es un tiempo de rompimiento y de bendición para tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Toma en esta mañana